Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor Padre, por bendecirnos, por ayudarnos, Señor. Y en esta hora, Señor, tú sabes, Señor, que yo solamente soy un hombre, Padre celestial, pero tú eres Dios, Señor Padre. Y yo te ruego, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, sea, Señor, en este lugar y que nos hables, que nos dirijas, Señor. Yo sé que tu palabra es viva, es eficaz, es poderosa, Señor. Señor, yo sé, Padre, que tu palabra discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. También sé, Señor, que nosotros necesitamos buscar el consejo de tu palabra. Sabemos que el mundo nos dice muchas cosas, pero tu palabra, Señor, realmente nos dice la verdad. Y tu palabra es eterna y tú no cambias, Señor. Eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y en tu palabra hay sabiduría, Señor, hay consejo muy valioso, Padre Santo. Yo sé, Señor, que en este día cada uno tenemos una necesidad. Todos nosotros, Señor, no hay ninguno de nosotros que pueda decir que no tenemos necesidad. Vivimos tiempos difíciles, los que criamos hijos en este tiempo, tenemos tiempos difíciles, Señor. Es un tiempo malo, Padre Celestial, que tú has profetizado en tu palabra, Señor, por medio de tus siervos. Así es que ayúdanos en este día, Padre, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a buscar en el libro de Nehemías, en el capítulo 1. Nada más, déjenme decirles, a ver, no sé quién tiene más años de casado de los que están aquí, hermanos. Hermana Lupita, ¿cuántos años tiene usted de casada? 38. 38, wow. ¿Quién es usted, hermana? 41. Bueno, ahí están, vean, una competencia. No sé quién da más o quién da menos. Y hermana Esperanza, ¿cuántos años tuvo de casada? 65. Wow. Bueno, pregunto eso, hermanos, porque eso no se ve, es muy raro. El divorcio está de moda, hermanos, ¿verdad? Entonces, hoy, hermanos, antes de que leamos este pasaje que voy a leer, saben que uno entiende mejor si uno sabe en qué contexto fueron escritas las cosas, ¿verdad? Entonces, el libro de Nehemías, déjenme explicarles esto, hermanos. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ese es un pueblo, hermano, que ha sido rebelde a través de la historia, ¿verdad? Pero es el pueblo de Dios. Entonces, Dios siempre tiene un trato con su pueblo, así como tiene con nosotros, hermanos. Entonces, Dios manda una cosa en su palabra, pero nosotros a veces nos desviamos y hacemos otra cosa diferente. Eso siempre tiene una consecuencia. Entonces, hermanos, el pueblo de Dios, Dios le dio su palabra, le dijo, guarda esta palabra, guarda estos mandamientos. Si tú guardas estos mandamientos, te van a salir bien las cosas. Entonces, ustedes saben cuál es mi versículo favorito, los que son de aquí de casa, ¿cuál es mi versículo favorito, hermanos? ¿Cuál? Josué 1:8, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y Dios les dijo en una ocasión a ellos, les pongo la vida y la muerte enfrente de ustedes. Escojan la vida era la obediencia. Pero la cuestión, hermanos, es que el pueblo de Dios escogió dejar la palabra de Dios. Entonces viene un tiempo, no sé cuántos han leído toda la escritura, pero todos los profetas del Antiguo Testamento se parece mucho el mensaje. El mensaje es, arrepiéntanse, vuelvan al Señor. Él va a tener misericordia, o si no, se van a ir al cautiverio. Lo que quiere decir, lo que el Señor les mandó a decir con los profetas, si ustedes no vuelven a mí, si no se arrepienten, voy a mandar un pueblo que los va a conquistar y se los va a llevar. Y eso sucedió, hermanos. Entonces, la cuestión es esta, ellos se fueron a un pueblo que se llamaba Babilonia, el día de hoy es Irak, esa parte de ahí, hermanos. Se llamaba Babilonia y les dijo, van a estar cautivos 70 años, pero después de 70 años yo los voy a regresar otra vez a su tierra y los voy a restaurar. Entonces, el libro de Nehemías fue escrito en ese tiempo, ¿ok? Habían muchos judíos que vivían en el extranjero, hermanos, pero algunos anhelaban aquella promesa. Los que habían leído la palabra de Dios anhelaban que se cumpliera aquella promesa. Entonces, así empieza el libro de Nehemías. Entonces, miren ustedes lo que dice aquí en el capítulo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino,
que vino a mí Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado en la cautividad, y por Jerusalén. O sea, ¿qué está preguntando aquí? ¿Cómo están mis paisanos que se quedaron allá? Eso es lo que está preguntando. Llegó uno de visita y le dice, ¿cómo están las personas allá? Y entonces dice, y me dijeron, el versículo 3, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. ¿Cómo eran las ciudades en aquel tiempo, hermano? Tenían una pared al todo alrededor. Así era la guerra, ¿verdad? Llegaban los ejércitos, y esa pared los ayudaba a proteger sus pueblos. Tenían unas torres en donde tenían unos vigilantes con unas trompetas, y cuando veían venir al enemigo, soplaban la trompeta. Esos eran los verdaderos atalayas, ¿verdad? Esos eran los que gritaban la voz de alerta. Entonces, cuando los pueblos venían y conquistaban, era porque de alguna manera habían roto la puerta y habían entrado. Y dice aquí que el muro estaba destruido y las puertas quemadas a fuego. Quiero decirles otra cosa, el templo donde se adoraba a Dios estaba destruido también. No podían adorar a Dios. O sea, los que vivían ahí vivían en miseria. ¿Cuántos de los que son de México estuvieron para el terremoto de, ¿qué era? 1988, 89? 85. ¿Y cómo quedó México? ¿Sí? Pero dígame un poquito más, dígame, pues mire, había agua, había comida, ¿cómo era? Muchos edificios destruidos, mucha gente sin hogar, niños sin hogar. Ok, era un caos, ¿verdad? Bueno, esa era la situación que estaban viviendo. Todos los judíos que vivían ahí vivían entre ruinas, hermanos. Entonces, aquí dice, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. El versículo 4, y cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, o sea, por su pueblo, ¿verdad? Tus siervos, dice, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. ¿Se acuerdan lo que les dije? Esto fue lo que no guardaron. ¿Qué están confesando aquí? Exactamente eso, ¿verdad? O sea, cuando uno peca hay que llamar las cosas por su nombre, ¿verdad, hermanos? Ustedes han oído esos que dicen espíritu de no sé qué, espíritu de mentira, espíritu de pereza, espíritu, o sea, todos son espíritus y nadie agarra una responsabilidad, ¿verdad? Aquí dijeron, nosotros somos culpables de desobedecer la voz del Señor, y eso es lo que confesaron. Es decir, hay que llamar las cosas por su nombre. ¿Hace obra Satanás entre nosotros, hermanos? Sí, pero él no tiene la culpa de todo, ¿verdad? Satanás viene a tentarnos, no a doblarnos el brazo y decir, o a ponernos una pistola aquí y decirnos, vas a hacer esto. Él viene a tentarnos, pero nosotros podemos decir que no. Entonces, aquí él está diciendo, nosotros desobedecimos tu palabra. Eso es muy importante. Dice, el versículo 8, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Esto es promesa de Dios, hermano. ¿Saben que esto es promesa de Dios? Que les dio a ellos. Bueno, esas son las promesas de Dios. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os entregaré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Eso está en Deuteronomio 30 del 1 al 5. ¿Ok? O sea, esto es una promesa que dentro de su oración Nehemías está hablando con Dios y le dice, tú dijiste, Señor, que si nosotros desobedecíamos nos iba a pasar lo que nos está pasando ahorita.
Pero si nosotros nos arrepentíamos, tú le dijiste a tu siervo que si nos arrepentíamos, de donde fuera que estuviéramos, nos ibas a traer y nos ibas a restaurar. Bendita promesa de Dios, hermanos. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Ok, entonces fíjense, hermanos, ¿qué quiere decir Nehemías cuando dice concédele éxito a tu siervo? Él quiere hacer algo, ¿verdad? Entonces fíjense, lo que hoy vamos a hablar, como estamos hablando de trabajemos en nuestros matrimonios o trabajemos en nuestras familias, y yo la semana pasada les expliqué que sí, hermanos, para que la familia esté bien hay que trabajar, que tenemos que tratarlo, se oye feo, pero tenemos que tratarlo como un trabajo. Entonces ustedes cuando llegan al trabajo es verdad que tienen que hacer diferentes cosas, ¿verdad, hermanos? Tienen reglas y le dice, usted no puede llegar y por ejemplo, lonchar ahí donde usted está trabajando, quizás, no sé, ¿verdad? Hay diferentes reglas. Hay lugares donde no pueden tener audífonos mientras están trabajando, etcétera. O sea, no podemos hacer lo que se nos da la gana, ¿verdad? Aquí hay hermanos que son troqueros y ellos llevan un registro de las horas que manejan, ¿verdad, hermana? Entonces, ellos cada cierto tiempo tienen que, aquí está el hermano que también maneja, ¿verdad? Tienen que parar, tienen que registrar ciertas horas, hermano, y así cada trabajo tiene sus reglas. Entonces, hermano, nosotros necesitamos trabajar en nuestros hogares, ¿verdad? Pero de una manera que Dios nos indique a nosotros. Entonces, yo quise hacer aquella comparación entre lo que estaba haciendo Nehemías con lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Cuando uno llega al capítulo 2, aquí hay otra cosa, porque sigue la historia. Esta historia es buenísima. Si usted puede leerla toda, léalo. Y yo estoy seguro que usted no va a poder parar de leerlo, porque está muy emocionante, hermano. Nada más hay unas genealogías, tal vez ahí se va a trabar un poquito, ¿verdad? Entonces dice aquí, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, él era copero del rey. Déjenme explicarle qué es eso. El copero del rey, pues estaba el rey en su trono y al lado de él estaba el copero, ¿verdad? El copero, su trabajo era probar el vino que le daban al rey. Si él no se moría, entonces el rey se lo podía tomar. ¿Ok? O sea, era un trabajo muy importante. Como el panadero, el copero, eran puestos oficiales sumamente importantes, pero ese era el copero. Entonces, pero el copero no podía tener mala cara delante del rey. Y dice que él tiene mala cara. ¿Por qué? ¿Por qué está triste él, hermanos? Por las noticias que le dieron, ¿verdad? ¿Cómo está mi gente? Está en desgracia, la ciudad destruida, y él está triste, no puede ocultar su tristeza, y el rey le dice, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Por qué, hermano? Porque si alguien estaba con mala cara y le hacía la mosca al rey, lo podían matar. O sea, si alguien tenía mala cara, le podía decir, este tiene mala cara y me está desanimando, mátenlo y tráigame uno sonriente. Imagínense que estuviéramos así nosotros, hermanos, ¿verdad? Ok, dice, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Usted entiende lo que está pasando aquí, ¿verdad? O sea, eso es como que si usted vaya a inmigración uno de estos días, que usted tenga algún trámite ahí y le empiece a platicar a un oficial de aquí, de Estados Unidos, y le dice, fíjate que la situación de mi país está muy mala, y lo más seguro es que le va a decir, ¿y a mí qué me importa? ¿Verdad? Pero no fue así, hermanos. ¿Por qué? Él había orado, dame éxito en lo que voy a hacer.
Entonces el rey empieza a preguntarle, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Pues la ciudad de mis padres, todo está mal por ahí. Dice el versículo 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Escuche esto, hermano, qué oferta, ¿verdad? O sea, esto es el equivalente como que si usted entrara a la oficina de Obama y Obama le dijera, ¿qué quieres? A ver, pídeme, ¿qué es lo que tú necesitas? ¿Qué le diría a usted? La green card. Para nosotras leyes diferentes. Pero ustedes entienden cómo está la situación aquí, hermanos. O sea, aquí hay un diálogo que viene, hermano, conectado con la oración de Nehemías. Viene conectado con las promesas de Dios de que los iba a restaurar. Viene conectado con todo eso. Bueno, entonces aquí sigue diciendo, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. O sea, otra posible traducción es que ya había orado, pues, ¿verdad? Ya estaba orado. Cuando el rey le pregunta, ¿qué cosa pides? Hermanos, alguien que estaba en la corte del rey no podía hacer esperar al rey. No podía decirle, ¿sabes qué? Vengo mañana y te digo lo que necesito. Es ya o ya. Ya o se te pasó la oportunidad. Lo que quiere decir que Nehemías había orado para pedirle al rey lo que él necesitaba. ¿Sabía Nehemías lo que necesitaba? Sí sabía. ¿Saben por qué? Porque era un hombre de fe, hermanos. Y dice, y le dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Poquita cosa le está pidiendo, ¿verdad? O sea, el reino anterior, o el rey anterior había destruido esta ciudad. Y él está diciendo, mándame allá para que yo la reconstruya. Usted tiene que entender todo eso porque esta es una situación imposible y Dios puede hacer lo imposible. Entonces dice, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba junto a él. ¿Cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que me den cartas para los gobernadores del otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. O sea, estaba bien preparado, hermanos. Estaba bien armado Nehemías. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Dice, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Entonces, hasta ahí vamos a llegar ahorita. Hay diferentes cosas, hermanos, que cuando uno lee la historia de Nehemías, nos pueden ayudar en nuestros hogares. Les voy a decir por qué, hermanos. El matrimonio es un diseño de Dios. La semana pasada yo compartí con ustedes eso. En Génesis nosotros encontramos que la idea del matrimonio es de Dios, no es del hombre. Entonces Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y le hizo una mujer y la trajo a él. Y dice que los bendijo Dios. ¿Se acuerdan de eso, hermano? Que nosotros lo leímos en Génesis 1 y Génesis 2, ¿verdad? Y Dios los bendijo. O sea, el matrimonio es algo bendecido. Dios los bendijo y les dijo, multiplíquense. Y entonces ellos, hermanos, empezaron a multiplicarse. O sea, es un diseño de Dios. Entonces, hermanos, yo les explicaba la semana pasada que Satanás se ha levantado, hermanos, y se levanta contra todo lo que Dios hace. Cuando ustedes van, hermanos, por ejemplo, la Biblia dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Eso lo hemos leído nosotros en la Escritura. Entonces, fíjese, hermano, uno se va allá a Los Ángeles. Pongo ese ejemplo porque ahí, hermano, hay un lugar que le llaman Skid Row, ¿verdad? Y hay unas calles, hermanos, largas, en donde hay personas ahí tiradas en las calles, hermano. Yo he estado ahí. Una vez que nosotros fuimos, hermano, para darle comida a los homeless, ellos no eran capaces de levantarse, hermanos. Nosotros estábamos de aquí a la pared, no eran capaces de levantarse porque decían, perdemos nuestro lugar aquí si nos levantamos para ir ahí. Tráiganos la comida acá. Pero en parte es porque están tan metidos en la droga. Hay mujeres que se están prostituyendo ahí mismo, a la vista de todos. Ahí está la gente teniendo sexo, hermanos. O sea, es una degradación terrible. Yo conocí a un ingeniero que estaba ahí, hermanos. Cuando yo empecé a platicar con él, me dice, yo soy ingeniero.
pero yo lo miraba, hermano, el hombre en una desgracia total. O sea, de muchas maneras Satanás destruye cosas que Dios ha pronunciado que son benditas, y el matrimonio es una de ellas. Por eso nosotros necesitamos trabajar de acuerdo a los principios de Dios. Cuando Nehemías fue a construir, él hizo diferentes cosas, hermano, que yo creo que también nosotros necesitamos hacer en nuestros hogares. Por ejemplo, cuando nosotros miramos ahí en el capítulo 1, versículo 2 y 3, dice que él preguntó. Cuando uno pregunta, ¿por qué pregunta uno por alguien, hermanos? Cuando usted llama a su país, a ver, ¿cuántos tienen familia en su país? Ok, y usted no dice, ¿y cómo está mi mamá? Los que tienen su mamá todavía, ¿y cómo está mi mamá? ¿Y mi abuelita cómo está? Si tiene abuelita todavía. ¿Y cómo está la fulana? ¿Y cómo está el vecino aquel que siempre me cayó muy mal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos ahí? ¿Por qué pregunta uno, hermano? Ok, fíjense. Aquí tengo algunas hojas, hermano. No sé si alguno quiere tomar notas, ¿verdad? Pero tengo unas hojas y tengo lápices si alguien quiere tomar notas. Pero si usted ya tiene dónde tomar notas, entonces no se preocupe. ¿Alguien quiere tomar notas, hermano? Aquí está nuestro hermano, nos puede ayudar. Allá está la hermana. ¿Quién más quiere tomar notas? Hágalo con toda confianza, ¿ok? Ahí hay lápiz, ahí hay papel también, hermano. Ok, entonces, fíjense, hermanos, ustedes saben que nosotros también tenemos que preguntar. Tenemos que empezar a preguntar, yo creo que muchas veces a nosotros mismos, ¿verdad? Saben, hermanos, que yo mencionaba en la oración que es difícil criar hijos aquí, en esta nación y en este tiempo, hermanos. Es difícil. Entonces, pues ya tengo un hijo que ya entró a la adolescencia. Y ustedes que han pasado por ahí, me dicen, ay, si usted apenas está entrando ahí. Y tengo 2 hijas que ya van para allá también, ¿verdad? Ay, espérese que vengan los pretendientes, espérese, ay, va a ver. Hay algunos que me han bendecido así, ¿verdad? Que me han metido miedo con esas cosas. Es difícil, hermanos. Vivimos en un tiempo sumamente difícil. A veces los hijos nos frustran. Hermanos, miren, cuando yo oro por las mañanas, yo tengo un tiempo de meditar. Cuando hablo de meditar no quiere decir que hago yoga, hermanos, ¿verdad? Meditar quiere decir pensar en algunas cosas. Entonces yo estoy orando y algunas veces empiezo a preguntar a mí mismo, ¿fuiste justo con tu hijo ayer? La otra vez yo le grité, hermanos, o a veces lo he tratado de una manera que cuando me pongo a meditar digo, no estuvo bien. Pero digo, luego, pero él me provoca. Y así, hermanos, o empiezo a hablar conmigo mismo y a hablar con Dios sobre mi esposa también, ¿verdad? Diferentes cosas, hermano. Y sabe, hermano, que Nehemías preguntó. Ahora, yo quiero decirles esto, hermanos. Nehemías estaba bien donde estaba. O sea, el copero del rey, el que estaba en la corte del rey, ¿qué necesitaba de aquellos que estaban allá viviendo entre escombros, hermano? Nada. Él está bien, pero sí le importaba a su gente. Entonces, miren, hermanos, a nosotros nos tiene que importar nuestro hogar. Tiene que importarnos, hermano. Nosotros tenemos que algunas veces empezar a cuestionarnos a nosotros mismos, hermano. Porque así como en el trabajo, cuando algo no va bien, yo no creo que toda la gente se quede, pues ahí que siga, ¿verdad? Miren, hermanos, ¿no es verdad que hubo un montón de aire en estos días? Pues el vecino salió y encontró que parte del techo se le había ido. Yo no lo veía a él así, ahí que se quede. No, tenía que hacer algo el hombre, ¿verdad? Algo tenía que hacer. A alguien se le cayó el árbol encima del carro, el carro encima del árbol, el árbol encima del carro. ¿Qué iba a hacer? Qué bonito, lo voy a poner en Facebook. No, algo tenía que hacer. Llamó a la aseguranza, yo tengo que ver qué hago porque yo necesito mi carro. Ahora ustedes saben, hermanos, que a veces nosotros mismos, si somos humildes y sinceros, nosotros nos damos cuenta que las cosas no andan bien siempre en nuestras casas. Y no podemos quedarnos así nada más. Entonces Nehemías preguntó, dijo, ¿cómo están? Mal. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Dice, pues que hizo duelo.
en el versículo 4, dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Entonces, hacer duelo no es falta de fe, hermanos. Entonces, escuchen, hermanos y hermanas. Hermanas, yo sé que ustedes no tienen problema para llorar, la mayoría de ustedes, ¿verdad? Los hombres sí. Los hombres porque dicen que los hombres no deben llorar, ¿verdad? Pero saben, hermanos, que algunas cosas nos debieran de doler. Debieran de incomodarnos tanto al punto de llorar. Especialmente si nosotros conocemos a Cristo, hermanos. ¿Por qué nosotros tenemos que estar en una mala condición cuando Cristo dijo que Él vino a darnos vida y vida en abundancia? ¿Por qué tenemos que estar en desgracia? No tiene sentido esto. Ahora, escuchen, hermanas solas que están aquí o hermanas que no tienen a su marido aquí. Ya vamos a llegar a una parte en donde dice que Nehemías oró, hermanos. Entonces yo quiero decirles que la oración tiene poder y yo sé que ustedes lo han escuchado muchas veces, hermanos. Pero Santiago dice, ustedes no tienen porque ustedes no piden. Y si piden, piden mal. Entonces, hermanos, yo a veces he escuchado personas que en vez de orar, están echándole maldiciones al otro. De veras, hermanos. Porque cuando uno habla con Dios es diferente, pero yo he oído gente, Señor, y tú te acuerdas aquel que me hizo esto, te acuerdas porque yo le dije esto y él me dijo, y yo dije, ay, ojalá que se caiga, ojalá que se enferme. Pero mira, Señor, y fíjate que yo, o sea que lo están acusando. Ustedes saben que ya tenemos quien nos acuse, ¿verdad? La Biblia dice que Satanás nos acusa a nosotros día y noche, hermanos, todo el tiempo. Entonces, cuando nosotros realmente oramos delante de Dios, fíjense, hermanos, a mí siempre me ha llamado la atención dos reyes de Israel, Saúl y David. Dice que Saúl fue el primer rey de Israel, David fue el segundo rey de Israel, pero escogido por Dios, ¿verdad? Entonces, Saúl y David tenían dos maneras diferentes de hablar con Dios, hermanos, o de manejar las cosas. Saúl hacía algo malo y siempre todos los demás tenían la culpa. Pero David hacía algo malo y decía, Señor, yo pequé contra ti. Y no le echaba la culpa a nadie. Esa era la diferencia entre los dos, hermanos. Entonces Saúl, en una ocasión, le dice a Samuel, espérate a que yo vaya a consultar al Señor y esté el ejército de los filisteos enfrente. Y entonces él no se espera, hermanos. Él no se espera. ¿Hay alguno desesperado aquí, hermano? No tiene que decir amén ni nada de eso. ¿Okay? Casi todos somos, hermanos. Casi todos somos desesperados. No se pudo esperar, presenta el sacrificio y el profeta Samuel le dice, hiciste una locura, locamente hiciste. Si tú hubieras obedecido al Señor, Él hubiera confirmado tu trono para siempre. Pero ahora Dios se ha buscado otro diferente, otro mejor que tú. Pero David hizo algo peor, hermanos. David se acostó con una mujer que no era su mujer, que por cierto él se quedó en su casa un día que no tenía que quedarse en su casa. Uy, aquí tenemos tantos temas de qué hablar, ¿verdad? Bueno, se quedó en su casa y estando en su casa, que no tenía que estar en su casa, vio desde su balcón a una mujer hermosa que se estaba bañando. Y claro, no se estaba bañando con ropa, ¿verdad? Y él la vio y dijo, ¿quién es esa mujer? No, pues es la mujer de nosotros, tráiganla. Él era el rey, ¿quién le iba a negar algo? Entonces, él se acuesta con ella, la mujer resulta embarazada, pero le quiere echar la culpa al marido, ¿verdad? Y quiere emborrachar al marido para que se acueste con ella, después decir, no, pues me lavo las manos, ya el que cargue con el hijo y lo que sea, ¿verdad? Pero Dios no se lo permite, manda matar al hombre, se casa con la mujer y dice, aquí todo quedó sin problemas, pero manda al profeta, a uno de sus profetas, o al profeta Natán, él dice, tú pecaste contra Dios, dice. Dios te dio grandeza, riquezas y tú le fuiste a robar su mujer al otro. ¿Y saben qué dijo él? No, pero es que la mujer estaba ahí, yo estaba en mi casa. No, él dijo, pequé contra Jehová. Así dijo. Entonces él asumió su propia responsabilidad, hermanos. Entonces, fíjense, nosotros en algunas cosas sí necesitamos dolernos, hermano. O sea, no debemos aceptar que las cosas estén mal nada más así porque sí. Ahora, la otra cosa que dice aquí, hermano, el versículo 4, la segunda parte del versículo 4, capítulo 1, dice, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ok.
Nosotros los cristianos, bueno, los hispanos tenemos fama de comelones, hermanos. Todos nosotros, ¿verdad? Ustedes ven cuando en algún lugar hacen algún evento, ¿qué es lo que sacan ahí, hermanos? Música y comida, ¿verdad? Y con música y comida tienen contenta a la gente. Pero nosotros, pero nosotros los cristianos comemos mucho, hermanos, ¿verdad? Y es bueno que comamos. Pero todo, va a ser el aniversario de que el hermano compró su carro. Vamos a hacer una carnita asada, hermano, para celebrar, ¿verdad? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Pero una cosa que no es popular en la iglesia es el ayuno, hermanos. No es popular. Ahora, quizás aquí mismo hay personas que nunca han ayunado, que ni siquiera saben qué es el ayuno. Se lo voy a decir así en pocas palabras. El ayuno no es una manda cristiana, hermanos. Es un tiempo de consagración para Dios. Eso es el ayuno. Joel 2:12 dice, convertidos a mí con ayuno, con lloro y con lamento. Entonces, ¿qué hacemos cuando ayunamos? Nos estamos consagrando al Señor. Pero ¿saben qué pensamos erróneamente? Nosotros pensamos erróneamente, te doy esto y me das esto. Yo he ayunado y tú no me has escuchado. No, tú ayunas para consagrarte al Señor. Ahora, si vamos a trabajar en nuestro matrimonio, hermanos, tenemos que consagrarnos. Los que somos maridos que estamos aquí, si estamos consagrados al Señor, ¿usted cree que le vamos a levantar la voz a nuestra esposa? ¿Usted cree que le vamos a levantar la mano a la esposa? No, cuidado, se le quema. De veras, hermano, te estoy diciendo esto. ¿Por qué? Porque el temor de Dios se hace más real en nuestras vidas. Entramos en comunión con Dios. Hermanos, lo que yo les estoy diciendo no es una fábula. Jesús ayunó, hermanos. Entonces la Biblia dice que el Señor Jesús, después de que fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo. Y dice, y el Espíritu lo guió al desierto para ser tentado por el diablo, dice Mateo capítulo 4. Cuando usted tenga tiempo, léalo. Y estando ahí dice que ayunó 40 días y 40 noches. Y cuando termina dice, volvió en el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué va a hacer el ayuno en tu vida, hermanos? Si tú eres enojón, se te va a quitar lo enojón. Si tú eres impaciente, se te va a quitar lo impaciente. Si tú eres arrebatado, se te va a quitar lo arrebatado. La sabiduría de Dios va a empezar a venir a tu casa. Si tú eres arrebatado para hacer negocios, eres impulsivo, se te van a quitar todas esas cosas. Y hermanos, de los que estamos aquí, esa es más o menos la naturaleza de nosotros. Usted no diga, ay, estarán hablando de mí. Estoy hablando de todos nosotros, hermano. Todos nosotros somos así. Entonces, yo les digo, la comunión con Dios hace eso, pero dice que él ayunó, pero oró. Y ustedes se dieron cuenta por qué oró. O sea, su oración tenía una dirección. Mira, Señor, estos son tus siervos. Estos que están aquí, ¿por qué razón están así? ¿Por qué les dijo que estaban así? Porque no guardaron tu palabra, y él se incluyó ahí, ¿verdad? Ahora, yo les pregunto, ¿Nehemías pecó igual que sus padres? ¿Y por qué se incluyó ahí? Porque era parte del pueblo, hermanos. Entonces, hermano, en tu familia, tú tienes que orar por toda tu familia. O sea, Señor, mira, no andamos bien. Por eso uno pregunta, ¿será que ando bien? Y uno mismo analiza, hermanos, si Dios nos ha dado inteligencia a nosotros y sentido común, hermanos. Y nosotros sabemos, miren, si hay un montón de gritos en la casa, ¿andaremos bien, hermanos? Si cada vez que usted viene a la iglesia viene con un nudo así de que dice, ay, ya voy otra vez y siempre los mismos problemas, y solo entra por ahí y dice, Dios le bendiga. O sea, se transforma ya y regresa a la casa a la misma cosa. Hermanos, yo creo que nosotros no podemos estar así, hermanos. No debiéramos de conformarnos con estar así. No debemos, hermanos. Porque, mire, hay un salmo que dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres hacia ti. Entonces usted sabe que cuando nosotros vamos a una reunión en donde se habla de la palabra de Dios es porque Dios nos llamó de alguna manera. Usted puede decir, no, es que a mí me invitó el hermano o la hermana, pero tal vez te ha invitado 20 veces y hoy dijiste que sí. Bueno, Dios te trajo, dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres hacia ti, seremos saciados
del bien de tu casa, dice ese salmo. Yo no me acuerdo dónde está, hermano, ¿verdad? Pero ahí está entre los salmos. Son 150 salmos, hermano. Léalos, ahí va a estar. O hágale un search, ¿verdad? Ahora tenemos Google y ahí usted lo va a encontrar rápido. Entonces, hermanos, no es posible que nosotros podamos estar, aquí no está pasando nada, se cayó el techo, le cayó el árbol a mi carro, pero estamos bien, tenemos paz. No, hermano, no estás bien, no están bien las cosas, no están bien. Entonces, él se sentó, se dolió, lloró, pero no se quedó llorando todo el tiempo, hermanos. Él se levantó a ayunar y a orar. Dijo, ahora es tiempo de orar. Por cierto, hermanos, quiero decirles, para algunas personas, orar es no hacer nada, porque nosotros somos muy activos. Y déjenme decirle, hermanos, que algunas veces cuando nosotros empezamos a trabajar en nuestros hogares, en nuestras vidas espirituales, hay gente que dice, ¿qué va a orar? Dice, no hace nada. Bueno, espérense, orar es hacer algo, hermanos. Yo les quiero decir, hermano, orar no es fácil. ¿Cuántos de ustedes tienen dificultades para orar, hermanos? Y usted dice, de pronto, mañana sí me levanto a las 3 de la mañana a orar. Y hasta las 3 de la mañana está roncando. Porque sí se despertó a las 3 de la mañana, pero dice, es que a las 3 de la mañana, hay que oren otros por mí, Señor, tú me conoces, Señor. Y sigue. O sea que usted quiere, pero la carne lo domina. Orar no es fácil, hermanos. No estoy hablando, hermano, de esa oración telegráfica. Bueno, algunos no saben ni qué es el telégrafo, ¿no? De microwave, esa está más fácil. De esa oración de, ay, Señor, bendiga, amén. Y sigue su camino. No, estoy hablando de ir con el Señor, estar con Él, platicar con Él, conversar con Él, leer su palabra, tener comunión con Él. Eso no es fácil, hermano. No nos nace natural a nosotros. Entonces, bueno, Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración que se haga en este lugar. Nosotros andamos con el pecho de fuera. Yo estoy bien, Señor, yo estoy bien. Si se humillare mi pueblo. O sea, si tú reconoces, hermano, y otra vez, cuando hablamos aquí entre los matrimonios, entre los hogares, hermanos, yo creo que a veces tenemos que doblar la cabeza y decir, no, ¿sabes qué? No están bien las cosas, no están bien. Hay un énfasis que yo voy a hacer en cada reunión. Escuchen los varones que están aquí, cada varón que está aquí. A nosotros todavía nos sale lo machista a veces, hermanos. Entonces, en los años que yo tengo de ser pastor, siempre la loca es la mujer. Yo no necesito ayuda, yo no quiero ayuda, la loca sos vos. Casi siempre he visto eso, aunque se ande muriendo por dentro, pero no da su brazo a torcer. Si usted necesita ayuda, pida ayuda, busque ayuda, hermano. Busque ayuda, sea humilde. Jesús dijo, bienaventurados son los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu, ¿saben qué? ¿Sabe cuáles los que son? Los que dicen, Señor, estoy quebrado espiritualmente, yo no tengo nada, Señor. Te necesito. Hoy sí te necesito, Señor. Reconozco mi necesidad delante de tu presencia. Entonces, la Biblia dice que Dios a los soberbios los resiste, pero a los humildes les da gracia. Entonces le extiende su mano el Señor, lo ayuda, ¿verdad? Porque el otro se humilló, pidió ayuda y el Señor lo ayuda. Dios es bueno, hermanos, ¿verdad? Confesó los pecados, hermanos, también de su pueblo, ¿verdad? Y él se puso ahí mismo entre ellos. Apeló a las promesas de Dios. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos muchas promesas en el Señor, hermanos? Ok, cuando nosotros estamos orando, hermanos, nosotros venimos con la fe en las promesas de Dios. Entonces, Nehemías oró por las promesas de Dios. Le dice, tú dijiste, Señor, si nosotros pecábamos, tú nos ibas a llevar en cautiverio. Esa era una promesa de Dios. ¿Sabe cuál es otra promesa de Dios? Dice Dios al que ama, castiga. Esa es una promesa de Dios, hermanos. Lo que pasa es que esas promesas no nos gustan, ¿verdad?
nos gustan otras promesas, ¿verdad? Como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, varón, amén. Esas nos gustan. Pero hay muchas promesas, hermano. Ahora la otra cosa es, ¿de qué promesas te vas a acordar, hermano, si no conoces la Escritura? Entonces, tú sabes, hermano, que para conocer la Escritura hay que estudiar la Escritura. Tienes que leerla. Pero a mí no me gusta leer. Sorry, tienes que leerla. Dios te va a dar sabiduría. No la entiendo. Dios te va a dar entendimiento. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos bien hasta ahí, hermanos. Apeló a las promesas de Dios. Confesó su disposición de hacer la voluntad de Dios. En el versículo 11 del capítulo 1, dice ahí en su oración: te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Ok, ¿qué tenemos que querer nosotros en nuestros hogares, hermanos? ¿Reverenciar a quién? Ahora, yo quisiera, hermanos, que nosotros pensemos qué implicación tiene que nosotros digamos, yo quiero reverenciar el nombre de Dios. Piensa en lo que ves, piensa en lo que oyes, lo que se habla en tu hogar, las cosas que pasan, y piensa en todos los cambios que van a venir como resultado. La semana pasada yo les dejé una tarea, ¿verdad, hermanos? Ok, aquí hay una de las tareas. Yo no sé quién más hizo la tarea. Esta está la hermana también, mire. Pero, mire, hermana. A ver, muy bien. Martita también lo tiene, mire. Bueno. Ok, ahorita les voy a explicar qué es esto. Wow, hermanos, pues mucho arte aquí, ¿verdad? Gracias, Martita. Ok, fíjense. Cuando uno hace esto, hermanos, cuando uno hace este tipo de cosas, yo sé que esto es papel, pero cuando uno hace un compromiso con Dios es muy serio, hermanos, es muy serio. Si uno le dice a Dios, Dios, te voy a honrar en mi casa, eso es una seria declaración, hermanos, porque fíjense, ¿qué implicaciones tiene? Ustedes piensen un momentito, ¿qué implicaciones tienen si tú le dices a Dios, Dios, de hoy en adelante, aquí en esta casa, vamos a honrar tu nombre, vamos a reverenciar tu nombre? ¿Qué implicaciones tiene, hermano? Piensen un poquito, compartan un poquito. ¿Ah? Un compromiso. ¿Qué más? Cumplir. Lo que se oye. O sea, piensen en todo, hermanos, ¿verdad? Piensen en el amigo que llega a veces con su cerveza en la mano. ¿Verdad? ¿No es verdad que nos pasa a veces, hermanos? A mí me tocó hablar con mi papá una vez, hermanos. Mi papá me dice, anda a comprarme 1 litro de cerveza, me dice. Y era yo cristiano. Híjole, si yo ya había orado, hermano, porque yo dije aquí, ¿y cómo me va? A mí, ¿verdad? Y era la casa de él. Y entonces, pero él se había ido pues muchos años y regresó y le dije, mire, le dije, por favor no me pida eso, porque a mí me conocían aquí como borracho. Y si usted me dice eso y yo voy a comprar cerveza, van a pensar que yo soy borracho. Perdóneme, le dije, por favor no me pida eso. Y Dios me respaldó, hermano, y mi papá se avergonzó mucho. Y nunca volvió a tomar en la casa. Se comportaba como que él era el hijo y yo el papá. Se iba a tomar y venía mascando chicle de menta, ¿verdad? Y se metía a su cuarto, mascando. Buenas noches, decía, nada más. Ya no se hablaban cosas. Miren, hermano, yo no tenía la autoridad de decirle a mi papá, aquí en tu casa vas a hacer esto y esto y esto, que yo digo. Yo hice lo mismo que hizo Nehemías, me puse a orar. Estuve pidiéndole al Señor mucho tiempo, Señor, el día va a llegar cuando esto va a pasar. Entonces, ¿qué va a decir ese amigo tuyo? ¿Qué crees que va a decir ese amigo? Hay dos, casi no hay términos medios ahí. O se va a ofender contigo, o va a decir, ¿sabes qué? Tienes razón. O sea, perdóname, ¿verdad? Algo va a pasar. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo, hermano? ¿Y qué va a pasar, hermano, cuando estás viendo la novela y salen puros adulterios ahí? ¿Qué crees que vas a hacer? ¿Será que si estuviera el Señor Jesús sentado ahí al lado tuyo,
Tú le vas a coder y decir, mira, Señor, qué buena está la novela. Mira el tema ese que está ahí. Ay, las palabras. Perdona, Señor, tápelo los oídos un poquito. Estoy tratando de que pensemos de una manera práctica, porque Dios no está muerto, está vivo. Y si uno le dice aquí, cuando Nehemías le dijo, Señor, oye a tus siervos que quieren reverenciar tu nombre. Bueno, eso es un compromiso serio. Ahora, fíjense, hermanos, aquí hay una hermana que escribió, dice, Dios me hizo entender su infinito amor y su perdón. Yo no tengo cómo pagar esa misericordia manifestada y nunca podré pagar el sacrificio que Él hizo al morir en la cruz por mí. Ahora le pedimos con todo nuestro corazón que nos ayude a esforzarnos, a que nunca se aparte de nosotros el libro de la ley, que nos ayude a meditar en él y que hagamos conforme a todo lo que en él está escrito. Procuraremos ambas. Esta es una mamá con su hija, es mi hermana, ¿verdad? La oración con disciplina y pediremos siempre su dirección. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Esto es delicado, hermano. Es bueno. A ver, ¿qué más, hermanos? Vamos a leer este. Fíjense, dice 1 Tesalonicenses 4:7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Romanos 8:12 y 13, así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La familia Apen Martínez dice, ayúdanos a hacer tu voluntad porque tú eres nuestro Dios. Es un compromiso, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. A ver, no creo que voy a poder leer todos, hermanos. Si no leo todo, no se van a sentir, ¿ok? Pero, ¿qué les parece si los ponemos por aquí cuando terminemos para que los puedan leer, ¿verdad? Propósitos, amarnos como el primer día. Amar a Dios sobre todas las cosas, crecer en conocimiento, ambos, aquí lo enfatizaron, los dos, no solo uno. Aumentar nuestra fe, paciencia y más paciencia. Muy bien, hermanos, ¿verdad? Es un compromiso delante de Dios. Eso está bueno. ¿Saben cómo? Bueno, este ejercicio o esta tarea se llamaba el plano, ¿verdad? Porque nosotros hablamos de trabajar en el matrimonio y cuando uno va a construir, por ejemplo, ¿qué es lo primero que hace? Es un plano, ¿verdad? O el que va a navegar, primeramente mira la meta donde va. Entonces, esto es algo que nos da dirección. Ok, solamente eso voy a leer. Algunos hermanos no hicieron su tarea, ¿verdad? Háganlo, hermanos, háganla, ¿verdad? Pueden usar ese papel, pueden usar otro papel, está bien. ¿Saben qué? Me quedan dos y lo leemos, ¿verdad, hermanos? Sí, leamos los hermanos. Ok, dice, nuestra meta como familia es vivir íntegramente con un deseo ferviente de reconocer que, obedecer y honrar al Padre en todo lo que hacemos, que nuestra vida hable más que nuestras palabras cada día, que Dios nos permita vivir. 1 Samuel 12:3. Muy bueno, ¿verdad? Y el otro que tenemos aquí, la familia Román, dice también, ¿verdad? Este era de Martita, ese que leí, ¿verdad? Muy bien, Martita. Cuando el amor de Dios es bienvenido en mi familia, todos estamos comprometidos a seguir el ejemplo de Jesús. Entonces mi hogar es realmente bendecido en Cristo Jesús nuestro. Efesios 5, del 1 al 2. Ok, hermanos, eso está bueno, ¿verdad? Eso está muy bueno que nosotros hagamos esto. Ahora, vamos a continuar aquí. Esto lo quise mencionar nada más porque sí necesitamos poner esto, hermanos, para ver a dónde vamos, ¿verdad? Ahora en el capítulo 2, mira el capítulo 1, versículo 1, nada más rápidamente. El 1:1, ¿qué dice? Dice, aconteció en el mes de ¿qué? Dice en el capítulo 1, versículo 1. Quisleo. Y el capítulo 2, versículo 1, ¿qué dice? Ok, sucedió en el mes de Nisan. Ok, ¿qué es esto, hermanos? Esto es un tiempo, es un periodo de tiempo cuando Nehemías está orando a Dios. Cree en Dios, ¿verdad? Pero está orando a Dios. ¿Saben cuánto tiempo es más o menos esto, hermanos? De Quisleo a Nisan, más o menos son 4 meses, orando
orando y no ha pasado nada. Entonces, hermanas que están aquí, especialmente ustedes hermanas, no se cansen de orar. Si ustedes tienen un marido cabezón, oren por él. Si tienen un marido que ustedes dicen, él necesita estar bien con Dios, él necesita tomar el liderazgo de la casa, no se cansen de orar por él, porque Dios contesta la oración, hermanas. Igual los hermanos, todos los que estamos aquí, orar por los hijos. A veces oramos por alguien y se pone peor. No se cansen de orar. Nehemías está orando y él sabe que Dios va a contestar. ¿Cómo sabemos que Dios va a contestar? Bueno, Nehemías oró con fe, porque cuando se ora por lluvia hay que salir con paraguas, ¿verdad? Y uno dice, Señor, que llueva, manda la lluvia, Señor. Pero nunca espera uno que pase nada, hermanos. Entonces, si uno ora, si él está diciendo, concédeme el éxito, ¿qué hizo Nehemías para demostrar que tenía fe? Hizo un plan. Cuando el rey me pregunte, o venga una ocasión, qué sé yo voy a tener aquí, qué es lo que yo necesito, ¿verdad? Cuando el rey le preguntó, ustedes vieron todo lo que le pidió, ¿verdad? Le dijo, bueno, ¿sabes qué? Mándame allá, que yo reconstruya esa ciudad, dame cartas para que me franqueen el paso, que nadie me esté deteniendo. Dame también otra carta para el que está guardando el bosque del rey, para que me den madera, para enmaderar la puerta del palacio. O sea, él estaba hablando de allá, para construir una casa donde yo voy a vivir también. Tenía fe el hombre, hermanos, él tenía fe. Entonces el Señor se lo dio, dice, el Señor me lo dio conforme a su benéfica mano sobre mí. Ok, ahora él tenía las promesas del Señor, ¿verdad? Ahora, hermanos, para la segunda parte, hay una parte aquí rápido que vamos a leer. Está en el versículo 11. En el versículo 11 del capítulo 2. Llegué pues a Jerusalén después de estar ahí 3 días. O sea, él llegó ya va en su camino. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en la que iba. ¿Qué le dice esto? Estaba muy mal ese lugar, ¿verdad? Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Ok, hermanos, entonces, pues esta semana tenemos que seguir trabajando. ¿Qué les parece? Bueno, yo les preparé unas cajas de herramientas, hermanos. Y les voy a entregar una herramienta hoy. Aquí van a tener unas cajas de herramienta, pero hermanos, especiales, ¿verdad? Damos gracias a Valerie, que nos consiguió cajas, hermanos. Y damos gracias a un pintor también que encontramos ahí. Bueno, ahora sí, abran ahí a ver qué tienen, hermanos. No forcen la chapa, ¿ok? Tiene velcro. ¿Qué encontraron ahí, hermanos? Ay, qué pequeñito está, ¿verdad? Bueno, miren, hermanos, lo primero que hizo Nehemías, llegó, pero no le dijo nada a nadie. Dice que él se fue a inspeccionar cómo estaba toda la cosa. Dice que no les dijo nada hasta que en un momento cuando ya él les declaró y les dijo, miren, les voy a decir por qué estoy aquí.
el Señor, yo me puse a orar así y el rey me dijo esto y esto y él me mandó para acá para que edifiquemos. Y entonces ellos dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y entonces de ahí empiezan la obra, hermanos. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Nehemías? Nehemías se puso a evaluar. Se puso a ver qué se necesita aquí. ¿Qué es el trabajo que hay que hacer? Entonces, hermano, en esta semana yo quisiera que los esposos que están aquí, pregunten a sus esposas. ¿Saben, hermanos, que a veces nosotros asumimos que todo está bien? ¿No es verdad, maridos que estamos aquí? A veces miramos a la esposa así pensativa. ¿Y qué es lo que le preguntamos? ¿Por qué estás enojada? ¿Verdad? Yo no estoy enojada, dice. Siempre dicen lo mismo. Yo no estoy enojada. Entonces, para el hombre, yo no estoy enojado, quiere decir yo no estoy enojada. Entonces él se da la vuelta y empieza a roncar. Y la mujer tiene el estómago un nudo aquí en la garganta y dice, no le importo, pero aquel le dijo que no tenía nada. Ok, entonces miren varones, hermanas que están aquí, porque la hermana también yo creo que debiera de preguntarle al esposo, ¿hay algo que te molesta? ¿Hay algo que yo hago que te irrita, que te molesta? ¿Hay algo que no está bien entre nosotros? Hermanos, miren, a veces yo he encontrado igual esposos y esposas que dicen, mire, esto que lo voy a contar pasó en 1900, me dice. Y desde entonces yo no puedo soltar eso. Y yo lo miro ahí, a veces durmiendo, y digo, pero lo quiero, dice. Hermanos, eso no puede estar así. Entonces, miren, una cosa muy pequeña se puede hacer algo muy grande. Ustedes se acuerdan que la Biblia dice que los hermanos de José no le podían hablar en paz. Y cuando uno está molesto con alguien, casi todo lo que hace el otro le cae mal, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pues agarre su pequeño lapicero ese y diga, a ver, nada más hágase un poquito para acá porque si no se va a golpear, ¿verdad? Hable con sus hijos, hermanos. Hablen con sus hijos. Un día habló conmigo una muchacha. Me dice, yo estoy enojada con mis padres por esto y esto que hicieron. Fue injusto. Bueno, yo sé que los jóvenes a veces pueden pensar que fue injusto. Así como me lo platicó ella, parecía que era injusto, ¿verdad? Yo no sé el otro lado de la historia, pero así como me lo contaba, parecía injusto. Digo, habla con tus padres. Entonces, yo creo, hermanos, que nosotros tenemos que evaluar. Y hay cosas que tal vez no hay que preguntar, que nosotros mismos tenemos que decir, esto no está bien. Esto que estamos haciendo, déjala, hermano. Esto que estamos haciendo no está bien. Este hábito que tenemos no está bien. Hermanos, el otro día supe de alguien que se gastó un montón de dinero en el casino y dejó a la familia sin nada, hermanos. Hermanos en Cristo. Que no puede dejar eso y que esa es su distracción. Eso no está bien. Entonces, hay cuestiones así, hermanos, que nosotros tenemos que, ¿qué va a hacer con ese lapicero esa semana, hermano? Pues tiene su caja de herramientas. Esa es su caja de herramientas. No se llama Craftsman, ¿cómo se llama? Christ-like, ¿verdad? Como Cristo. Pues no se me ocurrió otra cosa, hermano. Yo les puse eso ahí, ¿verdad? Christ-like. No abra las gavetas porque esas sí vienen laqueadas, hermano, ¿verdad? Entonces, usted evalúe algunas cosas antes de hablarlas. Nehemías no habló todo. Se quedó callado porque siempre hay un tiempo de hablar. Entonces, hermanas, miren, si está viendo el partido el hombre, no se le va a poner enfrente y le diga, ahorita tenemos que hablar, porque yo escribí con mi... Sí, no. Entonces, hable con el Señor le va a dar sabiduría. Nehemías encontró ese tiempo, habló con sabiduría las cosas que había que arreglar y arregló lo que había que arreglar y todos se pusieron de acuerdo y empezaron a edificar. Entonces,
Para algunos de ustedes quizás algunas de estas cosas van a ser difíciles, pero por eso yo les decía, la serie que estamos haciendo es trabajemos en nuestros hogares o trabajemos en nuestros matrimonios, y eso es así. Entonces, vamos a orar, hermanos. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias, Señor, porque con tu palabra tú nos enseñas, Señor. Y yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes esta semana a hacer lo que tengamos que hacer. Que quites de en medio de nosotros toda la amargura, toda la falta de perdón, toda la falta de sabiduría, Señor. Yo me acuerdo, Señor, de aquella escritura, cuando tú evaluaste especialmente a los líderes de tu pueblo y dijiste, pues miro torpeza en el pueblo. Padre Celestial, yo te ruego, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes, Padre Santo, que tú nos enseñes lo que hemos de hablar esta semana, que antes de hablar, Señor, en verdad, nos presentemos delante de tu presencia con mucha honestidad, Padre Celestial, y hablemos lo que necesitamos hablar, lo que es relevante, Señor. Yo sé que hay cosas que no valen la pena hablarlas, Padre, pero sé que hay cosas que sí valen la pena hablarlas, Señor, y arreglarlas, Señor, Padre. Yo sé, Señor, yo creo que mientras nosotros meditamos en estas cosas, ya tú nos has hablado de algunas cosas que tenemos que cambiar, Señor, de esas cosas que nos frustran, que no han salido de nuestras vidas. Así es que ayúdanos, Padre Celestial, te ruego, y yo te pido que esta noche nos des un buen descanso. Gracias, Padre, para la alabanza de tu nombre. Pedimos estas cosas también en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.